Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. La epístola a los tesalonicenses fue una de las primeras epístolas que escribió, si no la primera, el apóstol Pablo a las iglesias que él justamente ayudó a constituir. Recordemos que cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, toma a Silas, o Silvano también llamado, en su nombre más griego, pasó por Galacia, pasó por Asia, pero recordemos que el Espíritu Santo le impidió predicar la palabra en Asia. Posteriormente, allí en Asia Menor se constituyeron otras iglesias, fundamentalmente por el ministerio de la iglesia en Éfeso, y por el aporte del apóstol Juan. Y ahí tenemos las 7 iglesias de Asia Menor, por ejemplo, mencionadas en Apocalipsis. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a Pablo a no quedarse en Asia, ni en Bitinia, que era la provincia hacia el norte de Asia Menor, sino que continuar rumbo hacia lo que hoy día conocemos como Europa. Ya recordemos que un varón macedónico, Macedonia era la provincia importante en esa zona, el sur de Europa, en el mar Egeo, lo que sería al norte del mar Mediterráneo, ¿ya? Recordemos que el varón macedónico le pidió al apóstol Pablo que fuese para predicar la palabra allá. Ahí vemos la disposición, la docilidad del apóstol para ser guiado conforme a la sabiduría y guía del Señor. Y el equipo con el que él estaba, donde estaba Silvano o Silas, donde estaba también Timoteo, le acompañaron. Ya Lucas también le acompañó a esta obra ahí, y llegaron primero a Filipos. Y ahí constituyeron una iglesia muy particular por lo demás, compuesta por una mujer empresaria, ya Lidia, también por un carcelero, ya un gendarme romano, el carcelero ahí en Filipos, después del terremoto que hubo, una mujer probablemente librada, una joven librada de la esclavitud, ya, y que había estado metida en cuestiones de ocultismo, ya, y que Pablo, ¿verdad?, y su equipo la exorcizaron, y ella quedó liberada y probablemente también se acercó al Señor, aunque no es explícito el texto, pero lo podemos sacar por deducción. Así que bien variada la iglesia en Filipos. Pero como siempre, cualquiera pues que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la Escritura. Hubo una tremenda persecución ahí en Filipos y la gente, principalmente los judíos, se pusieron celosos y empezaron una persecución por celos a este creciente avance del cristianismo y de esta iglesia que estaba formándose allá en Filipos. No tenían gran presencia en Filipos los judíos, no había sinagoga, se juntaban a orar en el río, que era la costumbre cuando no había sinagoga, ahí donde conoció a Lidia, y es por eso, ¿verdad?, que ellos probablemente se sintieron un poco intimidados por el crecimiento de esta linda iglesia en Filipos. Así que cuando Pablo tuvo que salir de Filipos junto con su equipo, llegaron a Tesalónica, ¿ya? Y Tesalónica era una ciudad grande, ¿ya?, muy importante. De hecho era la provincia de Macedonia, más de 200.000 habitantes, ya algo así como Quilpué y Alemana, ¿verdad?, juntos, que la constituían una ciudad muy relevante. Por ahí pasaba gran parte del comercio, la vía Ignacia, que era el camino, ¿no es cierto?, del oriente hacia Roma, hecha por los romanos, pasaba por ahí. Entonces era una ciudad bastante importante. Ahí sí había una sinagoga y ahí llegó el apóstol Pablo. Estuvo, según Hechos capítulo 17, que es donde relata el desarrollo de esta iglesia, él estuvo por lo menos 3 semanas predicando, le permitieron enseñar en la sinagoga. Después ya lo echaron de ahí, pero estuvo por lo menos esas 3 semanas enseñando un día sábado probablemente en la sinagoga. Seguramente continuó en Tesalónica, no es que necesariamente estuvo en Tesalónica solo esas 3 semanas. Se da a entender que estuvo enseñando ahí en la sinagoga esas 3 semanas. Pero él desarrolló un ministerio muy lindo y muy interesante en Tesalónica, ¿ya? Y se comenzó una linda iglesia. ¿Ya? No pocas, dice la Escritura, mujeres nobles
se añadieron, seguramente tuvo una gran influencia en la alta sociedad, ¿verdad?, de aquella ciudad, y muchas personas, muchos judíos también se convirtieron. Y ahí es donde encontramos aún mayor oposición, ya con una sinagoga constituida, de los judíos. Ahí los judíos de Tesalónica realmente se pusieron violentos y se pusieron complicados. Y por celos comenzaron a hostigar y perseguir el equipo que estaba formando esta iglesia. Siempre hay oposición, hermano. Cuando se hace la obra del Señor, el enemigo que está para hurtar, matar y destruir siempre va a querer echar a perder lo que Dios hace. Así es que tuvieron que salir de ahí, pero no todos. Pablo salió, ¿verdad? Quedó un rato más Timoteo con la obra. De Tesalónica se fueron a Berea, y ahí en Berea no necesariamente quedó constituida una iglesia, no vemos digamos, el respaldo bíblico de aquello, aunque los judíos eran un poquito más nobles que los de Tesalónica, porque dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Entre paréntesis, no es la iglesia de Berea. Pablo estuvo debatiendo con los judíos en la sinagoga. Los judíos de esa sinagoga eran los más nobles, que escudriñaban las Escrituras, porque a veces he escuchado predicadores decir la iglesia de Berea. No dice la Escritura que se formó necesariamente una iglesia ahí en Berea. Quizás eventualmente sí ocurrió, ¿ya? Pero eran los judíos particularmente que eran más estudiosos de la Escritura. Pero paradójicamente fueron los judíos de Tesalónica los que viajaron hasta Berea para seguir hostigando a los creyentes, y es por eso que al final mandaron a Pablo ya a Grecia, y llegó a Atenas mientras esperaba la llegada de Silvano y de Timoteo. Y de Atenas saltó a Corinto. Y en Corinto, ya una vez que llegó Timoteo, ya recibió noticias de los hermanos de Tesalónica. Y que digo todo esto porque eso lo vamos a puntualizar en el estudio esta mañana. Y trajo buenas noticias. Ya, ¿quién quiere recibir siempre buenas noticias? Todos, ¿verdad? Ya, las malas noticias no las queremos. Siempre queremos las buenas noticias. Entonces Timoteo trajo buenas noticias. Cómo esta obra que ayudaron a establecer prosperaba para la gloria del Señor. ¿Ya? Y ahí, desde Corinto, Pablo envía esta carta que vamos, ¿no es cierto?, a considerar, vamos a estudiar el día de hoy, de primera a los tesalonicenses, ¿ya? Donde puntualiza cosas bien importantes, donde da gracias al Señor por el crecimiento y la prosperidad de esta iglesia, y donde también aborda algunos temas que probablemente eran ciertas debilidades que estaban ocurriendo en Tesalónica, ya que ellos se tomaron pero tan en serio, ¿verdad?, el Evangelio, que incluso en algunos casos dejaron de trabajar esperando la segunda venida de Cristo inminente y pronta, y eso quizás causó algún problema, y otros también estaban un tanto desanimados porque obviamente continuó la persecución y algunos creyentes incluso seguramente habían sido muertos por esa persecución y estaban inquietos en cuanto a qué iba a pasar con ellos, en cuanto a la venida de Cristo, si es que ellos se la iban a perder o iban a participar en la venida del Señor en el arrebatamiento. Bueno, lo vamos a ir viendo eso más adelante. Pero lo esencial es que probablemente es por esto que se considera Tesalonicenses como una de las primeras cartas o epístolas que el apóstol envió a las iglesias que él ayudó a constituir, a establecer, ¿ya? Y realmente vemos cosas bien interesantes en esta epístola que vamos a considerar. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Ya no lo vamos a estudiar completo, solo quiero que de esa manera, después de esta introducción, ¿no es cierto?, en cuanto al contexto histórico, podamos tener una idea del sentir con el que el apóstol Pablo está escribiendo. Un sentir de mucho gozo, de mucha gratitud, de mucha alegría al ver la obra de Dios prosperar ahí en Tesalónica, al poco tiempo que él había salido de ahí, ¿ya? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo en la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, la provincia cercana, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos, hermanos, antes de continuar. Padre Celestial, te damos gracias por el tremendo privilegio que tenemos de tener tu palabra, de poder leerla, de poder escudriñarla y por sobre todas las cosas, de poder sacar de ella la utilidad por la cual nos fue dada, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con el propósito de llegar a la madurez, a llegar a ser creyentes completos, maduros, perfectos en Cristo, preparados para toda buena obra. Y te agradezco porque a través del testimonio que hasta el día de hoy, más de 2000 años después, perdura de esta linda iglesia allá en Tesalónica, nosotros también podemos ser bendecidos y desafiados a entender tus propósitos en nuestras vidas y también en la vida de nuestra iglesia. Así que ayúdanos a poder seguir consecuentemente este ejemplo que la iglesia en Tesalónica no solo dio en su tiempo a las provincias en las cuales estaba y en las provincias cercanas y en otros lugares inclusive, sino que también ese ejemplo pueda también impactar nuestras vidas, nuestras familias y particularmente también nuestra iglesia y otras iglesias en las cuales también podemos de alguna manera influir y motivar en lo espiritual. Te pido esto, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué interesante es cómo el apóstol Pablo expresa su gratitud, su alegría, su gozo de ver esta nueva obra crecer. Ya, como dijo el apóstol Juan en su epístola, no hay mayor gozo que este, el ver que nuestros hijos, ¿verdad?, andan en la verdad. Creo que esa es la mayor recompensa de todo el esfuerzo y la dedicación que un padre tiene hacia sus hijos, y no solo en lo biológico, sino también en lo espiritual. Cuando has invertido tiempo, energía, un corazón dispuesto y sacrificial en la obra del Señor, y luego puedes, por el privilegio que te da Dios, porque es un privilegio inmerecido, ver el fruto de aquello,
nada más que es para la gloria del Señor. Realmente no es algo que merezcamos, porque todo lo que hacemos en la obra del Señor es por el Señor y es para su gloria. Nosotros solo tenemos el privilegio de aportar, de ser un aporte a lo que Dios hace, porque si la obra no es de Dios, no sirve de nada. Podemos ser muy hábiles, podemos ser muy capaces, podemos invertir muchos recursos, pero si la obra no la hace el Señor, no sirve de nada. Ya es tiempo perdido. Como dice el Salmo, ¿verdad? En vano vela la guardia, si no es el Señor el que cuida, ¿verdad? Aquel lugar. Entonces acá el apóstol Pablo está expresando, después que llega Timoteo y le da buenas noticias de la iglesia, ya está expresando un aspecto interesante de su corazón, ya que es la gratitud y que es el gozo de ver cómo todo el trabajo invertido está dando fruto para la gloria del Señor. Y hay algunos aspectos que esta mañana me gustaría destacar. No vamos a ver todo el capítulo, solo vamos a ver un par de versículos, pero que dan comienzo a una serie de expresiones del apóstol Pablo manifestando el buen y lindo testimonio ejemplar de esta iglesia, ¿ya? Y de eso vamos nosotros también a apropiarnos para poder confrontarnos al ser, ¿verdad?, redarguidos, y de esa manera ajustar también nuestros corazones y nuestras vidas y también nuestra congregación, nuestra iglesia, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero destacar, hermanos, es esta actitud de agradecimiento que el apóstol Pablo nos presenta. Después de presentarse junto con Silvano y Timoteo, coautores de esta epístola, seguramente ellos fueron aportando algunos aspectos, ¿verdad? Cuando Timoteo le iba contando al apóstol Pablo, quizás le decía, mira, menciona también esto, que ellos pudieron dar testimonio, ¿ya? Y que no solo en Macedonia, la provincia donde estaban ubicados, sino también en Acaya, ¿verdad?, un poquito más al norte, y en todo lugar la fe de ellos ha sido conocida, el testimonio ha trascendido. Y le iba contando, y Silvano seguramente también complementando con algunos otros detalles, y luego, ¿verdad?, bajo inspiración del Espíritu Santo, Pablo fue registrando, probablemente quizás de su mano, o con un amanuense, como era su costumbre en aquellos días, registrando, ¿verdad?, y dejando para nosotros este testimonio. Entonces él agradece. Y dice, versículo 1, cuando él se presenta, ya dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, el saludo formal de aquellos días, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo reitera 2 veces, porque sin duda él quiere establecer desde un principio que la obra es del Señor, no es una obra de él, ni de Silvano, ni de Timoteo, es la obra del Señor. Si te fijas, 2 veces repite ahí, reitera, ¿verdad? Dios Padre y el Señor Jesucristo. Luego en el versículo 2 expresa su gratitud. Damos siempre, no era algo solo momentáneo, eventual, damos siempre. Él cuando sale de Tesalónica seguramente ya tenía, a pesar de estar urgido y apurado por la persecución, de salir de allí, y después la experiencia que tuvo en Berea y después en Atenas, y cuando llega a Corinto, él mantuvo siempre una conciencia de gratitud hacia lo vivido y lo experimentado ahí en Tesalónica. Qué importante es eso, hermano, ¿ya? Que cuando nosotros enfrentemos momentos de persecución o momentos de dificultad o momentos de angustia, siempre nos quedemos con lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Ya Pablo nos está recordando aquí lo que sucedió de cómo los judíos por celos lo echaron literalmente de Tesalónica o anteriormente de Filipos o de Berea, sino que él se queda con lo bueno y siempre tiene una actitud, no solo en el momento, no solo porque me resultó algo y me fue bien en algo, sino que permanentemente tenía un corazón agradecido. Siempre, siempre dice, gracias a Dios por todos vosotros. ¿Ya? Y a pesar de que después hay evidencia en la epístola de que hubieron algunos problemas que él necesitó ahí comentar, aún así de todos ellos estaba agradecido. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué interesante esta mezcla, la memoria y la oración. ¿Por qué lo menciono? Porque no hay mejor manera que recordar
las situaciones que están en nuestro entorno, en nuestro alrededor, sino es a través de la oración. Cuando oramos se van quedando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Pablo recordaba muchas cosas que estaban ocurriendo ya de lo vivido en Tesalónica, porque él tenía este hábito de orar por ellos. Qué importante, hermanos, es la oración y recordar orar por aquellos que están en la obra del Señor. Nosotros como iglesia tenemos todos los jueves un recordatorio permanente de estar orando por las iglesias, por los misioneros que nuestra iglesia apoya. Y también por otros misioneros e iglesias que están sufriendo persecución o en algún desafío en otras partes de este mundo o en lugares de difícil acceso. Permanentemente estamos, ¿verdad?, en nuestra cartilla de oración orando por la obra del Señor. Y Pablo, vemos acá que desde siempre fue su costumbre. Lo que hacemos, por lo tanto, no es algo novedoso, es algo que siempre se ha hecho, de estar recordando, de estar orando. En los grupos que tenemos durante la semana de oración, se ora y se recuerda también por los misioneros. Nuestros hermanos a cargo del Ministerio de Misiones siempre están enviando al grupo de la iglesia recordatorio para orar por los misioneros, ¿verdad?, que apoyan nuestra iglesia, por las presentaciones misioneras que cada jueves se hace. Es un aspecto importantísimo en la experiencia de toda iglesia, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, que siempre hacía memoria en sus oraciones por la obra ya en Tesalónica, y que nosotros tenemos el privilegio también de orar por la obra ya en Chiloé, ¿no es cierto?, en Chonchi, en Dalcahue, en Achao, en la isla de Butachauques, ya donde hemos estado ministrando. Orar por la obra, bueno, allá en Quillota, como ya mencioné al principio, orar por la obra ya en la iglesia constituida en Corauma, orar por la iglesia constituida en San Felipe, orar por las obras, y no solo que hemos iniciado, sino también que apoyamos, que respaldamos misioneros que nos han visitado, el hermano Wilber Wilca, ¿verdad?, el hermano González, ¿verdad?, allá en Pitumarca, y bueno, y un montón de hermanos, hermanas, como hermana Ruth, ¿verdad?, allá en Tailandia, y otros, por los que tenemos el privilegio, hermanos, de orar, ya participar en la obra del Señor. Pablo no estaba en Tesalónica cuando escribe esta epístola, estaba en Corinto, pero está participando con ellos también, se goza con ellos, porque él oraba para que la obra prosperara, y las noticias que le llegaron eran conformes a esa oración, eran oraciones contestadas, ¿te fijas? Entonces, qué importante es tener esa mentalidad, esa actitud, y de recordar, porque nuestra mente es frágil. Somos rápidos para recordar cosas inmediatas y cosas que nos interesan, ya en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres, en nuestra casa, recordamos lo que es inmediato y lo que nos interesa. Pero esto tiene que llenar nuestra mente, la obra del Señor es importante para orar, ¿ya? Y no solo orar en forma esporádica, dice haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sino que era algo constante y a la vez era algo colectivo. Ya no dice en mis oraciones, dice en nuestras. ¿Y quiénes son los coautores de esta epístola? Silvano, Timoteo. Es decir, por lo menos, y seguramente muchos más ahí en Corinto, pero por lo menos el equipo ministerial recordaba a los creyentes de Tesalónica en oración. Es importante juntarnos también para orar. Ya no solo orar en forma individual, sino grupal. La oración grupal por la obra del Señor también es relevante. ¿Ya? Bueno, y llegamos al versículo 3, y ahí nos vamos a detener un poquito más, porque vamos a ver que acá el apóstol Pablo menciona 3 cualidades fundamentales en la vida cristiana, y que son ampliamente destacadas en el Nuevo Testamento, y que siempre van juntas, ¿ya? ¿Y saben a qué virtudes me refiero? Me refiero a la fe, me refiero al amor, me refiero a la esperanza. Miren lo que dice el versículo 3. Acordándonos, ¿de qué se acordaba? Del ministerio realizado ya en Tesalónica, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, dice, nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas cualidades siempre van juntas y son cualidades fundamentales en la vida cristiana.
De hecho, vamos a ver que Pablo las presenta como las características de una conversión genuina. Es decir, si quieres ver lo esencial en la vida de un cristiano, estas tres cualidades siempre las deberías encontrar. Ya, estas cualidades son definitorias de la vida de un cristiano: la fe, la esperanza y el amor. ¿Ya? Y no solo la fe inicial para salvación, sino que una vida de fe. Por fe andamos, no por vista. El amor, expresada en servicio, expresada en sacrificio. Y la esperanza, ya un corazón gozoso, esperanzado, sabiendo la pronta venida de Cristo, como también el cumplimiento de tantas promesas que el Señor nos ha dado para nuestro bien. Ya la esperanza de que aún en la tribulación Dios nos va a dar consuelo, para nosotros también poder consolar a otros en cualquier tribulación. ¿Ya? Bueno, así es que estas tres cualidades, fe, amor y esperanza, son ampliamente destacadas en el Nuevo Testamento. No solo las encontramos acá, sino que en varias porciones de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5, dice: por quien también tenemos entrada, estoy leyendo Romanos 5, 2 al 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. La salvación, la gracia para salvación, estamos firmes, seguros. Ya sabemos que estamos ahí firmemente arraigados en la roca que es Cristo. Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza. Ya primero dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ya tenemos la fe, ¿verdad? Dice, y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza. Y tenemos ya la esperanza de la gloria de Dios, que obviamente se va a manifestar cuando Él venga por nosotros y al ser glorificados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, nuevamente esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza la esperanza? Ahí tenemos la tercera: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fe, esperanza y amor. Gálatas 5, 5 al 6, otra epístola muy inicial. Probablemente algunos debaten si Tesalonicenses fue la primera epístola en escribir el apóstol Pablo, o Gálatas fue la primera. Probablemente fue Tesalónica, ya Tesalonicenses la primera epístola, porque no menciona los errores doctrinales que ya empezaron a surgir en la epístola a los Gálatas. Pero en Gálatas capítulo 5, versículos 5 al 6, nuevamente Pablo a la iglesia en Galacia menciona estas tres cualidades. Gálatas 5, 5 al 6 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, ¿no es cierto?, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ahí está, por el amor. Nuevamente, fe, esperanza y amor. Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 5. Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 5. Ya, justamente la epístola en el orden bíblico anterior a Tesalonicenses, Colosenses 1, 4 al 5, nuevamente, dice: habiendo oído, Pablo hablando de la iglesia de Colosas, Pablo dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y para que entiendas que no solo el apóstol Pablo menciona estas tres cualidades, ya otros autores también. Busquemos el libro de Hebreos. Algunos piensan que el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos, pero no podemos ser dogmáticos en este sentido. Puede que haya sido él, como puede que no. ¿Ya?
Puede que haya sido Apolos o Bernabé u otro que tenía mucho conocimiento del mundo judío y su aplicación al cristianismo. Pero en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, también menciona estas cualidades. Hebreos 6, 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. ¿Te das cuenta? También son mencionadas estas tres cualidades tan especiales y características de un cristiano, de un creyente, que son destacadas en el Nuevo Testamento. Hebreos también capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 24. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y, en tercer lugar, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto en el contexto de estar juntos, porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De fe, esperanza y amor. Y para que entienda, ¿verdad?, que es un tema bastante recurrente en el Nuevo Testamento y enfatizado por diferentes personajes, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, para ver que el apóstol Pedro también, él enfatizaba estas virtudes. Primera de Pedro 1, 21 al 22. Primera de Pedro 1, 21 al 22. Dice, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Te das cuenta cómo transversalmente estas cualidades son destacadas en el Nuevo Testamento? Hay en ti fe, hay en ti esperanza, hay amor, se manifiestan de una manera evidente, no solo en tu vida, sino a todos los demás, porque ese es el punto central. La fe de los tesalonicenses, el amor de los tesalonicenses y la esperanza que ellos tenían se estaban haciendo conocidas no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar. Había un testimonio evidente. ¿Ya? No sirve una fe privada, no sirve un amor privado, no sirve una esperanza privada. No, la vida cristiana no es privada, es pública. Somos cartas abiertas para ser leídas por todos. Y esto debe ser, ¿no es cierto?, la energía que nos permite testificar y llegar con el Evangelio de Cristo a todas las personas. Bueno, volvamos a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, ahora el capítulo 5, para ver que dentro de la misma epístola el apóstol Pablo vuelve a enfatizar este aspecto. Primera Tesalonicenses 5, 8. Primera Tesalonicenses 5, 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Te das cuenta? Lo que después va a detallar el libro de Efesios en cuanto a la armadura de Dios, ya lo adelantó en cuanto a relacionarlas con estas tres cualidades: fe, esperanza y amor. ¿Te das cuenta? Ahora, volviendo a nuestro texto en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, ahí estamos, ¿ya? El apóstol aquí conjuga estas tres virtudes muy prácticas que deberían manifestarse normalmente en nuestras vidas cotidianas, las conjuga
con elementos contrastantes y a la vez complementarios. Y ahí vas a entender por qué digo contrastantes y también vas a comprender por qué estos además son complementarios. Porque nos habla de la obra de vuestra fe. ¿Ya? A través de los siglos, la teología humana siempre ha habido un contraste entre la fe y las obras. ¿Ya? Luego habla del trabajo de vuestro amor. ¿Ya? Siempre está esta concepción de que a veces el amor es muy romántico, es muy etéreo, es muy espurio, pero no necesariamente es tan concreto y práctico. Y aquí habla del trabajo, de la obra, ¿no es cierto?, del desarrollo práctico del amor. Y la constancia en la esperanza, ya que tiene que ver con la firmeza y la estabilidad espiritual ante la inminente pronta venida de Cristo, sus promesas, ¿verdad?, y su proceso de madurez y del cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Entonces, en estas tres características, los tesalonicenses mostraron una evidente consecuencia. Mira, estamos en nuestro texto del versículo 3, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo primero que destaca? Obra de vuestra fe. Ahora, vayamos ahí al mismo capítulo, versículos 9 y 10, donde vemos manifestada la obra de su fe. Dice el versículo 9, porque ellos mismos, los que están alrededor, Macedonia, Acaya y todos los que están alrededor, ya impactados por el testimonio de los tesalonicenses, ¿qué vieron en ellos? Primero vieron, dice, porque ellos mismos vieron y contaron, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahí tenemos la fe para salvación. Ellos se convirtieron y fue una obra de conversión. Después lo voy a destacar más en detalle. ¿Ya? Estamos claros que la salvación no es por obras, pero sí, una vez que somos salvos, debemos andar en buenas obras. Ya lo voy a enfatizar en un momento más. Pero una de las cosas que se hizo evidente de la conversión de los tesalonicenses es que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Es decir, antes adoraban ídolos. De hecho, Tesalónica era una ciudad muy cosmopolita, ya muy desarrollada, donde estaba la influencia de gran parte de la idolatría de aquellos días. Los romanos, los griegos, ¿verdad? Y los de aquella zona permanentemente estaban en cultos paganos. Y de esas cosas se convirtieron al Señor. O sea, hubo un cambio notorio, evidente. Todos se dieron cuenta. Antes eran así, ahora son así. Un cambio radical. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Entonces, vemos la obra de su fe en que se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero además, según nuestro texto en el versículo 3, ¿dónde vemos el trabajo de vuestro amor? Bueno, nuevamente en el versículo 9 y 10, ya que leemos del mismo capítulo, ¿verdad? Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir, ¿ya? Para servir. El amor práctico no es otra cosa que el servicio cristiano. El servicio cristiano, ¿verdad?, es el amor en ropa de trabajo, para servir al Dios vivo y verdadero. Y más adelante también vamos a destacar y ver el servicio y la importancia del amor práctico. No solo un amor idílico, romántico, sino un amor genuino, sacrificial, un amor ágape, un amor que se entrega y que se sacrifica a sí mismo, aún por sobre sus gustos, deseos o anhelos personales, en bien del otro, considerando a los demás como superiores a uno mismo, como dice Pablo en los Efesios en el capítulo 2. Y en nuestro texto ahí habla de la constancia en la esperanza. Ya dice el versículo 3 al final, ¿no es cierto? Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vemos eso en el versículo 10? Bueno, es evidente. ¿Y esperar de los cielos? ¿No es cierto?
a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Esperamos la venida del Señor y tenemos la certeza, la seguridad y la esperanza gozosa de que vamos a ser librados de la tribulación. No vamos a estar ahí, sino que el Señor nos va a librar, porque no estamos puestos para ira, sino para salvación, como después el apóstol Pablo lo sigue detallando en su epístola. Por lo tanto, no estamos designados para ser parte del día de la ira de Jacob, como es detallado escatológicamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a ser librados y esperar de los cielos al Señor que nos libra justamente de esta ira que viene en el mundo entero. Bueno, ahí tenemos la esperanza manifestada en su confianza, manifestada en su, dice el versículo 10, espera. Y esa espera no es algo pasivo, vamos a ver después que es algo muy, pero muy activo. Bueno, veamos ahora estos tres elementos esenciales entonces de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, o podríamos decirlo de un verdadero converso, de un verdadero convertido. ¿Ya? Hoy en día podemos notar en la iglesia cristiana en general que hay muchos convencidos, pero no todos son convertidos. Necesitamos ver evidencias concretas de una vida realmente convertida. Si eres realmente, verdaderamente un hijo, una hija del Señor, estos tres elementos sin duda deberían mostrarse y manifestarse. Deberían ser evidentes. Tu fe en Cristo no es individual, no es personal, como dije, no es privada. No, hermanos, si crees eso, estás profundamente equivocado y creyendo una mentira. Tú fuiste salvo y fuiste bendecido por gracia, con la salvación, para bendecir a otros. Y para que todo el mundo sepa y se dé cuenta que eres un hijo de Dios. Si tú pretendes vivir tu vida en forma privada, una de dos. O no eres un creyente, o si lo eres, nunca vas a crecer en tu vida espiritual. Así es que estos tres elementos deben manifestarse. En primer lugar, la obra de vuestra fe. ¿Ya? Como dije, en la teología humana, ¿ya? La fe y las obras a veces son presentadas en forma contrastante. Pero aquí son naturalmente presentadas como una evidencia de una conversión genuina. Ya hemos dicho que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. Ya es lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9 y el 10, busquémoslo. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sentencia, no por obras, para que nadie se gloríe. Está clara y absolutamente definido. La salvación no es por obras. ¿Ya? La salvación no es por obras. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 10? Bueno, no sabemos de memoria el 8 al 9, pero ¿y el 10? Dice, porque somos hechura suya. ¿Ya? Al ser salvos por fe, Dios nos hace de nuevo, es lo que dice. Somos nueva criatura. Creados en Cristo Jesús, creados, o sea, Dios nos creó una nueva criatura, somos nueva criatura, pero creados ¿para qué? Para buenas obras. Es más, no solo fuimos creados para buenas obras, sino que Dios dice, las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano, es decir, antes de nuestra conversión, para que anduviéramos en ella. O sea, Dios preparó un camino de buenas obras para que lo caminemos. ¿Te das cuenta? Entonces, no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. Mira, hermano, las obras para la salvación serían una ofensa para la gracia de Dios. Porque si no es por gracia, es por obra. Si es por obra, ya no es por gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios nos concede, que Dios nos prodiga. Entonces las obras para salvación sería una ofensa para la gracia de Dios. Es como que tú le regalas algo muy valioso a alguien que amas, que quieres mucho, y se los estás regalando y la otra persona te ofrece dinero. Y no solo te ofrece dinero, sino que te ofrece además poco dinero. Es una ofensa. Por último, que sea lo mismo que tú invertiste, ¿o no? Y un poco más. Pero no, te ofrece 10 pesos por lo que tú le estás regalando. No, una ofensa, hermano. Las obras para la salvación serían una ofensa para la gracia de Dios. Pero las obras por la salvación, como resultado de ella, son una ofrenda para la gloria de Dios.
Mira, ¿eh? Las obras para salvación serían una ofensa para la gracia de Dios. Pero las obras por la salvación, una vez que soy salvo, como resultado de nuestra salvación, son una ofrenda para la gloria de Dios. Ya no son una ofensa, son una ofrenda. Un testimonio de gratitud y alabanza para la gloria de nuestro Señor. Los tesalonicenses mostraron una evidente consecuencia en esto. Ya dice el versículo 9 y 10, como ya lo leímos, de nuestro texto ya en Tesalonicenses, no lo pierdas por favor, que todos se dieron cuenta de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Recordemos lo que escribió Santiago de manera tan concreta y directa en Santiago capítulo 2, versículo 20. Santiago capítulo 2, versículo 20 al 26. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, tuvieron que pasar casi 15 años para que después, ahí en el monte Moriah, Abraham fuese probado con Isaac. Primero fue salvo, pero allí, en el monte Moriah, él probó que era salvo. Sí, Abraham fue salvo, tal cual, en todo el sentido de la palabra, fue salvo, Dios lo salvó, porque su creencia en Dios, su fe en Dios le fue contada por justicia, fue justificado ante los ojos del Señor, salvado por la gracia del Señor. Luego, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, aunque ahí hay un lapso de muchos años, y que la fe se perfeccionó por las obras? Interesante, ¿verdad? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y eso se refiere a la justificación ante las personas. Lo mismo que los tesalonicenses. Los demás alrededor se dieron cuenta que eran hijos de Dios, que eran salvos. ¿Por qué? Porque se convirtieron al Señor, porque hubo un cambio en su vida. Ese cambio es una buena obra, ya un cambio notorio, evidente. Dice el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, ¿no es cierto?, con toda y su vida pasada tan perversa, llegó a convertirse, a salvarse. Y eso lo manifestó de manera inmediata al recibir a los espías que habían enviado, ¿no es cierto?, los israelitas para reconocer la tierra. Josué envió espías, ¿verdad? Y ella los recibió y los escondió y los libró de manos de la gente allá de Jericó. Bueno, y los mandó por otro camino. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, tiene que mostrarse. Tiene que ser evidente. No es algo personal, no es algo individual, no es algo que pueda o debas esconder. Si eres un hijo de Dios, hay cosas que van a cambiar y eso se tiene que evidenciar y se tiene que notar. Por supuesto, eso te va a traer problemas, sin duda, te va a traer conflictos, sin duda, te va a traer dificultades, por supuesto que sí. Pero es así la vida de un creyente. Ya, la verdadera fe en Cristo se evidencia por las obras. Y las primeras obras de un alma convertida son los cambios producidos en nuestra vida. Hay cambios. Tú no puedes, hermano, yo no puedo parecerme a la gente de este mundo que no conoce a Cristo. No podemos ser iguales ni similares siquiera. No podemos parecernos al mundo. Si no, entonces hay algo que anda mal. Tenemos que ser diferentes. No nos pueden gustar las mismas cosas que le gusta al mundo. Tú te das cuenta hoy en día en las modas, ¿verdad?, musicales, en las modas de artísticas, en diferentes tipos de cosas, que hay muchas cosas que este mundo sigue, en las redes sociales. No podemos seguir la corriente de este mundo, que es guiada conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, ¿no es cierto?, de desobediencia.
Porque hemos sido salvados, como dice Efesios en capítulo 2. Estábamos muertos y el Señor nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos dio una nueva vida. No puedes parecerte a este mundo. Si eres un hijo, verdaderamente un hijo de Dios, tu vida tiene que ser distinta. Tiene que haber un cambio. Un verdadero convertido muestra una notoria diferencia en su forma de vida, en sus reacciones, en sus actitudes, en su forma de ser con respecto a las personas inconversas. No puede ser que ante la injusticia reacciones de la misma manera que un incrédulo. No puede ser que ante los problemas y las dificultades y la angustia reacciones de la misma manera que un inconverso. Ni siquiera puede ser que ante la muerte de un ser querido reacciones de la misma manera que un incrédulo. ¿Ha ido alguna vez al funeral? A mí me ha tocado asistir, ¿verdad?, a funerales de incrédulos y es terrible. Es realmente, te quiebra el corazón porque mueren sin esperanza y sin Dios. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, hemos comentado, ¿verdad?, entre nosotros mismos, cuando celebramos la despedida, la graduación de algún hermano que parta a la presencia del Señor? ¿Recuerdan de la hermana Tati, el hermano Gilberto, los más antiguos, ¿verdad? ¿Se acordarán? Es casi como una fiesta, porque sabemos que está en la presencia del Señor. Sabemos que termina su etapa en esta vida y ahora está gozando de la presencia de Dios. ¿Es triste la pérdida? Por supuesto que lo es, pero hay gozo en el corazón. Entonces, aún en la muerte de un ser querido, de un pariente, de un amigo, no podemos tener la misma actitud que tiene el mundo, que es sin esperanza. Se muere y se murió, ¿y qué más va a hacer? Ya nunca más lo van a volver a ver. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros evidenciemos una forma diferente de vivir. Un verdadero converso muestra una notoria diferencia en su forma de vida con respecto a las personas inconversas, porque hemos sido revestidos de Cristo, despojados del viejo hombre, viciados, dice la Escritura, con los pecados de este mundo, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, y revestidos del nuevo, creados según Dios en justicia y amor de la verdad. Tenemos que mostrar una diferencia. Y eso fue evidente en los creyentes en Tesalónica. ¿Es tu vida distinta? ¿Es tu actitud distinta? ¿Es tu forma de ser diferente? ¿Son tus hábitos distintos a lo que podemos ver a nuestro alrededor en el mundo? ¿O pasas desapercibido? Términos coloquiales más juveniles, pasas piola. Es decir, no se da cuenta la gente, ¿verdad?, que realmente eres un creyente. Eres de aquellos que cuando hay un problema y ahí surge que eres cristiano, la gente dice, no sabía que eres cristiano. Qué bueno saberlo. Eres de aquellos, ¿verdad?, del servicio secreto, del cristianismo, ¿verdad?, de espionaje. No, hermano, un verdadero creyente se nota. Es tan notorio que molesta a los demás. Por eso es que Pablo tuvo que ser literalmente corrido de Tesalónica. Y eso lo vieron los discípulos y entendieron que la forma de vivir la vida cristiana no tiene por qué ser cómoda o agradable, pero sí tiene que ser fiel al Señor. Puede que la gente que esté a tu alrededor, tus antiguos amigos, tu jefe, tus empleados, puede que te noten extraño y raro. Puede que hasta te digan, ¿qué te pasó? ¿Ya? ¿Por qué te volviste fome? ¿Por qué ya no nos acompañas en esto y en aquello, como dice el libro de Proverbios, verdad? Bueno, pero es porque somos diferentes. Nuestra vida ha cambiado, Cristo la cambió. Hay una obra de fe que ocurrió en nosotros. Y no solo es la fe como algo interno. Las obras luego vienen como el resultado evidente, notorio, normal, de que algo cambió. Bueno, en segundo lugar, Pablo destaca otro aspecto que también puede ser contrastante, el trabajo de amor. El trabajo de vuestro amor. Interesante, me gusta esto, el trabajo. ¿Ya? Porque el amor no es solo algo romántico o etéreo o espurio. Se viene el 14 de febrero, ¿verdad? Y tal vez muchos enamorados les van a decir a sus enamoradas cuánto la aman, cuán dispuestos están a cruzar, ¿verdad?, el océano, el desierto, por el amor, ¿verdad?, y conseguir esa flor que florece, ¿verdad?, en el verano, el desierto florido, esa flor que está en medio del desierto para llevársela, ¿verdad?, a los pies de su amada. Si es que no hace mucho calor. Pues si no, no.
¿Ya? Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, el contraste. Realmente el amor lo expresamos de manera, porque podemos llenarnos la boca de decir que amamos. Podemos decir mucho y hablar mucho del amor, pero ¿de qué manera se expresa el amor? A veces el amor se manifiesta en una reprensión, en un reto, en una exhortación, porque mejor es el amor manifiesto, o sea, la reprensión manifiesta que el amor oculto, dice el libro de Proverbios. Es decir, el amor no necesariamente es como lo pintan en Hollywood o en la televisión o en los programas, ¿no es cierto?, en los avisos para venderte un producto. El verdadero amor tiene que ver con sacrificio. El verdadero amor tiene que ver con un sacrificio personal en bien de otro, que puede que no te agrade. No, yo no me gusta decirle, si veo a un hermano, una hermana que está en algo malo, no quisiera reprenderlo, no quisiera reprenderla porque se va a sentir mal, ¿ya? Y a mí no me gusta. Bueno, justamente el verdadero amor hace el sacrificio más allá de lo que te gusta o no te gusta en bien de aquella persona que tú amas. ¿O no es lo que hace una madre corrigiendo a su hijo? Una madre que no corrige a su hijo, que no castiga a su hijo para reprenderlo y corregirlo, una mamá o un papá que no es capaz de disciplinar bíblicamente a su hijo con vara si es necesario, no ama a su hijo, lo odia. Y quiere que su hijo sea un consentido, un mimado y una persona que realmente no honra a Dios. Dice Hebreo, ¿no es cierto?, claramente, el Señor al que ama, disciplina y azota con vara a todo aquel que es recibido con hijo, por hijo. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados. Es decir, hay un reconocimiento posterior de ese niño cuando dice realmente qué bueno que mis papás, mi mamá me trataron así porque me ayudaron a andar por el buen camino. Así que cada vez, jovencito, que tus papás te reten, te hagan sentir mal, te reprendan, dale gracias al Señor, porque están mostrando su amor, porque quieren lo mejor para ti. Si no quisieran lo mejor para ti, te dejarían ser. Haz con tu vida lo que tú quieras. Esa es la forma más terrible de odio, porque es sembrar para el desastre. El amor bíblico, hermanos, es sacrificial. Está dispuesto a sacrificar y sacrificarse por el bien de otros. Como dice Pablo, ¿verdad?, que él estaba dispuesto a dar lo suyo y aún a darse a sí mismo por amor de aquellos que a quien amaba, dice a los romanos, aunque amando más, yo sé amado menos. El amor, hermanos, no necesariamente es recíproco. El amor genuino, bíblico, ágape, es incondicional. No, yo amo a los que me aman. Eso no es amor bíblico. Eso es amor interesado. Eso es amor egoísta. El verdadero amor bíblico da sin esperar recibir nada. Puede que seas incomprendido, pero si tú te mantienes firme en una actitud de bien hacia tu prójimo, hacia tu hermano, eso es amor. Porque quizás no te agrade, no te guste, te incomode, pero estás procurando el bien de la otra persona. El que no ama a su hermano, ¿a quién visto? ¿A quién ha visto? ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Dice el apóstol Juan, allá en el capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo podemos decir, no, yo amo a Dios? Un creyente común dice, no, yo amo al Señor, pero no viene a la iglesia, no participa en las reuniones, no se compromete en el servicio cristiano, no hace nada más para mostrar que su amor realmente es genuino. Porque le cuesta mucho, porque es muy difícil, porque le complica, en el fondo, porque se ama más a sí mismo que a su hermano. Incluso el Señor Jesucristo, renovando, no cambiando, sino renovando el antiguo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, establece una pauta mucho mayor. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Esa pauta es mucho más grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo Cristo te amó? ¿Te amó porque te portaste bien?
¿Te amó porque eras bueno y fiel? ¿Te amó porque realmente tu vida completa le glorifica y le honra? No, porque por gracia vemos el amor del Señor. Nada más que por gracia, hermano. El amor bíblico es sacrificial, es decir, está dispuesto a sacrificar y sacrificarse por el bien de otros, como Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos, dice Pablo ahí a los Filipenses en el capítulo 2, siguiendo el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, y Cristo se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y a veces nosotros nos aferramos a nuestra comodidad, nos aferramos a nuestro estilo de vida. No, es que mi estilo de vida es así. Bueno, cambia tu estilo de vida si eso implica tener que servir a los demás. Es que yo siempre he hecho las cosas. Bueno, haz las cosas de otra manera, porque quizás es necesario para poder mostrar servicio y amor hacia los demás. Es el trabajo de amor, y el trabajo de amor se manifiesta en servicio. No hay forma más evidente de amar que el servir. El servir es posponer tu gusto, tus deseos, para bendición y beneficio de otros. No voy a la iglesia porque no me siento muy edificado. Bueno, ¿no has pensado en venir para tú edificar a otros? No todo gira en torno a ti o a mí. El verdadero amor gira en torno a los demás. Hoy en día, muchos cristianos mundanos solo están enfocados en su propia felicidad, comodidad y complacencia. Mira, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando nos piden un servicio? Si me siento bien, si me gusta, si me nace, si me es fácil o cómodo, si no hay problema, si no me cuesta mucho, si no me apuran, si no es muy complicado, si nadie se enoja, si hago eso nomás, si tengo tiempo, si tengo ganas, si estoy seguro que resultará, si nadie más lo puede hacer, yo lo hago. Sí. ¿Qué tiene de eso de amor sacrificial? Nada. En la iglesia es fundamental que la gran mayoría de sus miembros estén comprometidos e involucrados haciendo su parte en el servicio de la obra del Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, nuestro texto de donde se establece la visión de nuestra iglesia acá en Viña, en Efesios capítulo 4. Eso es lo que nos dedicamos como iglesia. Ahí lo tenemos plasmado, ¿verdad? Perfeccionando a los santos para la obra del ministerio y así edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué somos perfeccionados? ¿Para qué somos perfeccionados? No para sentarnos en el ministerio. No estamos aquí para sentarnos y escuchar un mensaje. Estamos aquí para la obra del ministerio, para ser perfeccionados en la obra del ministerio. No es la planificación del ministerio, no es el pensamiento del ministerio, no es la idea del ministerio, no es el deseo del ministerio, no es el anhelo del ministerio, es la obra del ministerio. Es una obra. Tú vas a una obra en construcción, en Viña siempre hay edificios construyéndose, ¿verdad? Y ves gente con casco y guantes trabajando, metiendo ruido, metiendo bulla, levantando polvo. No es un centro recreacional, no es un centro vacacional, no es una guardería infantil, es un lugar de trabajo. Y como lugar de trabajo, a veces es peligroso. Claro, a veces hay accidentes, a veces hay problemas, pero es el lugar donde se trabaja. Somos perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, trabajo de amor, crezcamos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. El amor en una iglesia es algo práctico, algo concreto. Es un servicio concreto que pospone, deja a un lado, aparta mis propios intereses, mis propios gustos, mis propios deseos y anhelos en bien del servicio a los demás. No es simplemente que voy a la iglesia porque me siento bien o porque me gusta. Voy a la iglesia porque tengo la oportunidad y el privilegio de servir a los demás. Esa es una de las características fundamentales de la vida cristiana. Una vida no egocéntrica, sino que cristocéntrica, y Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, un corazón de siervo debería ser el resultado natural del amor de Dios en nuestra vida. Como dice Pablo en los Corintios, 2 Corintios, ¿verdad? 5, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos mueve, nos motiva. No el gusto, no el placer, no el deseo de ser algo bueno por los demás, sino el amor de Cristo es lo que nos mueve. No es simplemente hacer algo porque me gusta hacerlo, porque me resulta fácil. Hay muchos testimonios de hermanos y hermanas que han servido y están en el servicio del Señor en áreas que no les gusta. Recuerdo perfectamente una hermana que luchábamos con ella para que se involucrara en un área de servicio y no quería, no le gustaba, pero por amor un día lo hizo y resultó uno de los mejores elementos dentro de ese ministerio, dentro de ese servicio, y lo hizo por muchos años, sirviendo al Señor en algo que no le gustaba, en algo que no tenía facilidad, pero que quizás, aunque no lo sabía, probablemente tenía el don. Y hoy en día hay hermanos en esta iglesia que fueron bendecidos y ministrados por ese don de enseñanza. Quizás ni te acuerdas de esta persona, estoy hablando de mi mamá. Como maestra del hermano Felipe, por ejemplo, Altamirano, que lo guió a Cristo, ¿ya? Bueno, el hermano, ¿no es cierto?, el pastor Jorge Andrés, que es pastor de una iglesia en Santiago. O sea, cuando uno está dispuesto, cuando uno realmente está dispuesto a mostrar amor genuino, se nota, hermano. Se nota, es evidente. El amor, el verdadero amor. Y en tercer lugar, la tercera característica, ¿cuál era? La constancia en la esperanza. Constancia aquí se refiere a firmeza. De hecho, la palabra que se utiliza aquí el apóstol Pablo es una, en la personal, que más me gusta. Es la palabra hupomoné. La palabra hupomoné en griego, en el idioma griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, se compone de dos partes. Hupo, ¿ya?, y meno. Hupo es bajo y meno literalmente es permanecer, habitar, establecerse. Básicamente significa resistencia o aguante alegre o esperanzador, constancia, paciencia, perseverancia, firmeza, perseverar, resistir, según el diccionario de Strong. Es decir, se refiere a estar firme, constante en firmeza en la obra del Señor. Un lindo ejemplo lo vemos en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí la palabra hupomoné es traducido como paciencia. Paz, ciencia, conocimiento que trae paz. Cuando tú entiendes que Dios es real y fiel, eso trae paz al corazón y te permite permanecer y mantenerte en tu vida cristiana a pesar de la oposición,
a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de la injusticia, a pesar del dolor. La maravillosa esperanza que tenemos como hijos de Dios, que es la vida eterna, la inminente venida de Cristo en el rapto, el cumplimiento de los propósitos y las promesas de Dios, etcétera, etcétera, nos motivan constantemente a perseverar en los caminos del Señor, a no decaer, a no desmayar. ¿Cómo podré estar triste?, dice el himno. ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Ser conscientes, hermanos, de la pronta venida de Cristo es razón más que suficiente para mantenernos firmes y constantes en la obra del Señor, amando su venida, como dice el apóstol Pablo ahí a los tesalonicenses más adelante. Y como dice aquí en el mismo capítulo de nuestro texto, ¿no es cierto?, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Algo que el apóstol Pablo entendía muy bien. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. ¿Cómo no estar animados y motivados a servir al Señor? En conclusión, hermanos, mostremos una vida cambiada y diferente del mundo. Sirvamos al Señor y a nuestros hermanos con gozo y pasión, con genuino amor bíblico, y mantengámonos firmes y constantes en la obra del Señor, en la obra de Cristo, considerando la bendita esperanza y la pronta e inminente venida del Señor. Es decir, demostremos que somos genuinos hijos de Dios por medio de nuestra fe en obras evidentes y consecuentes, por medio de nuestro amor en el servicio apasionado, un trabajo fiel y dedicado, y por medio de nuestra esperanza en firmeza y estabilidad espiritual. Porque de esta manera no solo daremos ejemplo en nuestro entorno, sino que en todo lugar el nombre de Cristo será conocido para su gloria. Tengamos un momento de oración.